Vamos a conversar unos minutos con Jorge Vázquez, dirigente del Partido Justicialista en la ciudad de Paraná. De hecho, es el presidente del Partido Justicialista, de la departamental Paraná del Partido Justicialista, sobre la actualidad del partido, sobre la aparición de nuevas figuras, y también hacer un repaso de los últimos acontecimientos, ¿no? Porque creo que de alguna manera el peronismo se ve empañado a partir del comportamiento de algunos dirigentes del justicialismo. Así que lo vamos a saludar primero a Jorge Vázquez y darle la bienvenida, y agradecerle desde ya que comparta estos minutos con el canal de YouTube La Cúpula. Jorge, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va, Sergio? Bueno, un saludo enorme y una felicitación por este nuevo emprendimiento comunicacional y bueno, desearle el éxito que usted se merece y que seguramente va a tener. Primero agradecerle. Estamos en una etapa incipiente y como todo lo nuevo supone por allí algunas dificultades, así que las dificultades que pueda atravesar esta entrevista espero sepa dispensarla, Vázquez. No, por favor. En la introducción yo hacía referencia a la aparición de nuevas figuras en el peronismo, esa necesidad que el peronismo y las bases fundamentalmente vienen reclamando, casi diría a gritos, ¿no? Desde hace bastante tiempo, una renovación del peronismo, en un contexto muy particular también con el comportamiento de algunos dirigentes que no deja de sorprender, más allá de que los pasillos muchas veces hablaban de estas situaciones. Hago puntual referencia al caso de Edgardo Cuéllar, que es un hombre que ha empañado de alguna manera también la figura del peronismo. Digo, ¿cómo hace la dirigencia que se propone como la novedad del peronismo para darle batalla a este tipo de acontecimiento, Jorge? Bueno, Sergio, en primer lugar, más allá de que sean hechos que involucran a la política, digo, y que como usted bien lo dijo, empañan a la acción política, no dejan de ser actitudes individuales las de algunos dirigentes, a los cuales, con absoluta sinceridad le voy a decir, nosotros, particularmente quien le habla y otros grupos de compañeras y compañeros, hemos de alguna manera marcado cierta confrontación, no solamente por esto que sucedió ahora y que es de público conocimiento y que tiene ya dimensiones nacionales, sino que más bien por todo el daño que le venían haciendo al peronismo entrerriano con sus actitudes, con la naturalización justamente de la domesticación de la militancia, con una actitud que pretendía imprimirle al peronismo un espíritu totalmente de toma y daca, de compra y venta, un espíritu relacionado al mercantilismo. Y bueno, esto básicamente sería como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Lo de Cuéllar y lo de otros dirigentes. Por lo tanto, digo, en este tiempo donde la política está sentada en el banquillo en todas sus expresiones, porque hoy por hoy hay un desgaste y un desencanto por parte de sectores importantes de la sociedad, digo, ¿cómo se hace? Se hace más que nunca redoblando el compromiso político e intentando ser coherente con lo que uno ha dicho y ha hecho sobre todas las cosas. Como se decía comúnmente, la política no se mancha. Por más que haya algunos bandidos que hayan usufructuado y hayan hecho prácticamente un tráfico de ideologías, la política sigue siendo esa herramienta por la cual debemos luchar y por la cual debemos bregar que sea una herramienta de transformación para el colectivo. Digo, por lo tanto, es eso, dar el debate justamente reivindicando a la política y el rol de la política, ¿no? Sin permitir que el árbol tape el bosque, porque lo de Cuéllar es repudiable. Y también es repudiable lo de Cuéllar y también es repudiable lo de muchos dirigentes de otros partidos, de otros signos políticos, que han incurrido y que siguen incurriendo hoy por hoy en hechos de corrupción. Además está hablar lo que está sucediendo con el gobierno nacional. Digo, bueno, sí, claro, esas cuestiones hay que tratar de intentar que la justicia también que sea una justicia que no esté signada por ningún tipo de influencia, que sea una justicia independiente la que se encargue de investigar y bueno, y de sentenciar, digo, cuáles han sido los hechos reales
por los cuales estos personajes deberían hoy por hoy estar detrás de la reja. ¿Y cómo se le explica eso a la militancia, Jorge? Bueno, justamente, yo siempre hablo del 70-30 como el Fernet, digo, creer que el peronismo, que el universo peronista solamente somos aquellos que nos encontramos en los actos políticos, en las reuniones, o nos encontramos cuando andamos gestionando, digo, eso sería un error. Yo creo que lo que hay, y lo que hay visible en el universo, en el tinglado justicialista, es apenas un 30% de lo que es el peronismo real. El otro 70% es el que hay que ir a convencer, a golpear las puertas de las casas y bueno, y justamente convidarlos a que se comprometan con la política, con la militancia, porque no podemos dejar, digo, que los malos ejemplos sean los que realmente se impongan. Por lo tanto, hay que bregar con la coherencia. Uno es lo que hace, uno es lo que piensa, uno es también lo que dice, pero fundamentalmente lo que hace. Por lo tanto, ninguno se va a cargar en la mochila cuestiones que más que con la política tienen que ver con las páginas judiciales. Me parece que todos aquellos que prioricen el modelo de negocio más que el proyecto político deben ser condenados, pero condenados socialmente y condenados políticamente por la propia militancia que tiene que expulsarlo de los partidos, porque los partidos hay que revitalizarlos. No es casual hoy que se hable justamente de que ya los partidos no tienen significado, que el sistema democrático mismo no tiene ningún tipo de validez, digo, por parte de los sectores de poder en Argentina. Por lo tanto, digo, es eso, salir a militar con la misma convicción de siempre. Uno ve por estas horas, Jorge, y no le voy a pedir que haga referencia a otro partido político, pero uno ve por allí algunas desprolijidades incluso en el comportamiento de la Unión Cívica Radical y se remite a esas mismas desprolijidades que ocurrieron en algún momento dentro del Partido Justicialista, ¿no? La dedocracia partidaria. Digo, hay que convencer a la militancia de que la dedocracia partidaria dejó de existir. No es una tarea sencilla, es un cambio cultural que va a demandar seguramente mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estima usted que le puede llegar a demandar al peronismo precisamente ese cambio cultural de volver a recuperar la confianza de la militancia en los dirigentes? Y va a demandar el tiempo en el que nos lleve a recuperar la política, Sergio, porque lo que hay que recuperar son los cuadros políticos, la formación de hombres y mujeres que sepan de lo que se trata justamente militar en un partido político, que sepan de lo que se trata aportar a la consolidación de una plataforma, de un proyecto político, que sepan lo que es y el valor que tiene prepararse para asumir algún rol en alguna gestión de gobierno. Digo, va a llevar ese tiempo. Me parece que hoy por hoy es fundamental que la idea de generar un despertar justamente de la militancia, porque nos han mal acostumbrado. Digo, ha habido en los últimos años de la vida política en todos los partidos, venimos a decir, ha habido justamente una especie de domesticación, ¿no? Entonces, con esos retazos que quedaron del neoliberalismo que nos penetró en los años 90, se cambió justamente esa lógica y esa matriz donde valía más el puntero político que el dirigente político, valía más el operador político que el dirigente político territorial. Entonces, digo, toda esa lógica mercantilista que ha llegado hoy por hoy a una etapa de vencimiento, tiene que ser desterrada y bueno, y tiene que haber un renacimiento y tiene que haber un convencimiento de que las banderas históricas de nuestro partido, hablando en el caso del justicialismo, siguen estando ahí, solamente hay que ir y levantarlas, digo, pero para levantarlas necesitamos también tener, en primer lugar, algo que es elemental y básico, digo, saber para qué, ¿no? ¿Para qué sirven los partidos políticos, digo? ¿Para qué sirve militar en una organización política? Bueno, esos puntapiés me parece que son los que hay que dar hoy en día. Me parece que no todo está perdido como nos quieren hacer creer. Me parece que también la multiplicidad, digo, de exposición que hacen los grandes medios de comunicación en torno a los malos ejemplos, digo, tapando quizás los buenos ejemplos, tratando de tapar quizás el compromiso de tantos hombres y mujeres que militan en los partidos políticos por pura convicción. Bueno, justamente eso es lo que hoy hay
hay que intentar desterrar. Por eso me parece que con compromiso y salir a buscar a ese 70% de buenos militantes peronistas, de buenos cuadros peronistas, de buenos afiliados peronistas que están en sus casas desencantados, descreídos y desconfiados, yo creo que esa puede ser un buen comienzo. Para eso, lógicamente, también necesitamos otro tipo de interlocutores, y no es que eso lo diga yo, sino que eso lo dice la comunidad en su conjunto. Otro de los temas que uno visualiza desde nuestra faceta como periodista es la aparición de algunos dirigentes que forman parte de ese esquema, como yo lo denomino, el Museo de Grandes Novedades, ¿no? Y un museo de grandes novedades, parafraseando de alguna manera a Cordera, ¿no? Digo, ese Museo de Grandes Novedades viene a predicar moral, claramente con antecedentes non santos, con condenas en la justicia, con sentencia firme. Voy a puntualizar en la figura de un actual intendente sin nombrarlo, porque no lo quiero comprometer a usted tampoco en esto, pero digo, es muy difícil recuperar la credibilidad desde un partido político cuyos dirigentes cuestionan comportamientos que antes tuvieron. Digo, ¿entiende el planteo que estoy haciendo? Sí, por supuesto, se genera prácticamente una contradicción, pero bueno, justamente el partido justicialista hoy por hoy tiene que someterse, digo, a una etapa de profundización del debate, ¿no? Entendiendo en primer lugar que aquí no sobra nadie, Sergio, todo lo contrario, aquí están faltando hombres y mujeres que se sumen a la estructura partidaria, pues, en primer lugar para definir algunos objetivos que para mí son primordiales, como por ejemplo, cómo hacemos los justicialistas para poder edificar un programa de gobierno, porque no es solamente puntualizar todo lo horrible que está haciendo Javier Milei y la complicidad y el silencio de Frigerio en la provincia. Digo, a eso también hay que aportarle alternativa. Digo, ¿qué vamos a hacer los peronistas? ¿Para qué queremos ser gobierno los peronistas? En primer lugar, eso, la construcción de un programa político. En segundo lugar, hay una demanda que es de más evidente en torno a una renovación dirigencial que se tiene que dar. Fíjese usted que la última renovación dirigencial en el justicialismo se dio en el año 85, en las elecciones legislativas del año 85. Desde esa época hasta el día de la fecha, inclusive algunos hombres y mujeres que fueron protagonistas de ese tiempo, siguen apareciendo las diferentes propuestas electorales en las diferentes boletas. Por lo tanto, digo, nadie se va a ir solo a su casa. Lo que hay que hacer es que hay que construir alternativas en función de defender lo que uno cree. No es fácil, lógicamente, imagínese, cuesta en este tiempo donde todos están en la especulación, donde uno ve los portales digitales y dice el peronismo está totalmente desentendido, el peronismo está desencontrado, el peronismo está en un estado absolutamente de fragilidad, de inactividad. Bueno, hay un montón de compañeras y compañeros que estamos preocupados por la realidad del peronismo y de hecho estamos militando todos los días para que este peronismo de alguna manera genere encuentros, porque esto no lo va a hacer una sola persona, ya hay que terminar también con esos liderazgos indiscutidos en el peronismo. Generar ese tipo de entendimiento, ese tipo de encuentros, pero sobre todas las cosas con objetivos claros, ¿no? En primer lugar eso, el proyecto, el programa político, instando a un gobierno que tiene que ser un gobierno restaurador, el que venga en primer lugar, restaurador de todo lo que van a dejar como tierra arrasada estos neoliberales que están gobernando hoy. En segundo lugar, un gobierno que de alguna manera interprete el nuevo tiempo y a los nuevos hombres, a los nuevos sujetos políticos, a la juventud, la nueva demanda, el nuevo mundo del trabajo. Digo, todas esas cuestiones creo que tienen que ser fundamentales para salir un poco, ¿no?, de ese laberinto en el que estamos inmersos, donde, como usted bien dice, aparecen dirigentes que prácticamente uno lo veía en el bronce, en la estatua, digo, en la arcilla, pero hoy por hoy es hora de otra cosa. Con todo respeto lo digo, porque vuelvo a reiterar, uno guarda respeto por nuestros mayores, por nuestros dirigentes que han hecho cosas buenas por el peronismo, otros no han hecho cosas muy buenas, pero bueno, creo que con participación y con ideas, generando una usina de ideas, creo que se puede suplir esa cuestión y dar esa discusión, esa atención. Sí, le voy a preguntar por un homónimo suyo, ¿no?
salió a hacer declaraciones un ex intendente del área metropolitana de la ciudad de Paraná, el caso de Ángel Vázquez, haciendo referencia al posible traspaso a las filas de Juntos por Entre Ríos, el gobierno de Rogelio Frigerio, siendo que oportunamente yo lo escuché y lo entrevisté varias veces a Vázquez, y me decía que era un hombre absolutamente leal al urribarrismo, que su único líder político era Sergio Daniel Urribarri, y hoy ve en Rogelio Frigerio la opción, digamos. ¿Cómo se explica esto? Digo, porque o Frigerio está juntando urribarristas, que era uno de los límites que el propio Frigerio trazaba, o Ángel Vázquez no era tan leal al peronismo y al Urribarri que alguna vez elogió. Bueno, esa pregunta en primer lugar se la tendríamos que hacer al gobernador, Rogelio Frigerio, y a su brazo político, que es el ministro Troncoso, ¿no? Quienes son justamente el encargado de generar este tipo de acercamiento con dirigentes que han tenido un protagonismo en el justicialismo en los últimos años. Lógicamente uno no comparte de ninguna manera, puedo compartir que nos dé lo mismo, digo, estar en un lugar o en otro, pero bueno, me parece que hoy la situación del peronismo justamente está tan compleja, tan delicada, que pareciera ser que es normal, digo, intentar, digo, pasarse de una vereda a la otra como que si nada, y bueno, por eso digo que no dejan de ser conductas individuales, pero lo que tenemos que discutir en el peronismo es cómo hacemos para generar una instancia donde le pongamos un límite a la fuga de dirigentes. Porque está bien, digo, para nada de acuerdo estoy con que un dirigente del justicialismo se pase a las filas del gobierno de Frigerio. Pero tampoco me gustaría, digo, como militante del peronismo, que en un tiempo cercano algunos dirigentes de peso, de renombre, del interior de la provincia, se vayan y armen partidos vecinales porque no encuentren justamente en el justicialismo las garantías para poder participar abiertamente de la vida democrática. Por eso es tan importante que hoy por hoy el justicialismo ya esté planteando cómo van a ser las elecciones de medio término, cómo se va a votar, cuándo se va a votar. Digo, es fundamental que el peronismo habilite una interna donde todos aquellos que tengan la inquietud, la necesidad o la decisión de poder dirimir internamente cuáles son los mejores representantes que vamos a llevar a las cámaras legislativas, puedan hacerlo sin ningún tipo de obstáculo. Porque me parece que por ahí va la cosa, Sergio, ¿no? Con un partido justicialista del cual uno forma parte, porque no puedo, digo, desligarme de mi rol de presidente del Consejo Departamental, pero siempre he sido una de las voces que más ha intentado, digo, poner en evidencia, inclusive aquellos errores en los gobiernos que eran nuestros, de nuestro color partidario. Yo nunca fui funcionario ni nada por el estilo, siempre fui un relegado, digo, de nuestros gobiernos, justamente por esta actitud de marcar que se estaban cometiendo errores que le iban a costar muy caro al peronismo, pero bueno, esas decisiones tienen que ser inmediatas, ¿no? Ya el Consejo Provincial tiene que estar replanteándose justamente un cronograma electoral, porque hoy por hoy, si usted me pregunta cuándo votamos, cómo votamos los justicialistas, si va a haber pasos, si no va a haber pasos, si va a ser una interna abierta con afiliados y con independientes, o si va a ser una interna cerrada solamente con los afiliados. ¿Cómo vamos a votar? Si vamos a votar con una boleta única interna, si vamos a votar con una boleta de papel. Digo, todas esas cuestiones hoy por hoy los peronistas no las tenemos en claro. Por eso digo que ahí hay cuestiones encontradas. Yo respeto a todos los compañeros, no lo comparto, en absoluto lo comparto. Para mí, tenemos que volver a la vieja disciplina, a la conducta de que si uno es peronista, uno es peronista en la buena y en la mala. Y yo si hay algo que no puedo llegar a admitir, digo, es que justamente Frigerio representa al peronismo. Me parece que estamos muy, muy alejados de eso. Jorge, yo le quiero agradecer muchísimo la generosidad de haber abierto la posibilidad de este diálogo, un diálogo sin concesiones, para conversar precisamente del peronismo, un poco de política también. Se habla muy poco de política, se habla más bien
de la actitud de los dirigentes políticos. ¿Por qué cree que pasa eso, para cerrar? Bueno, justamente porque hay un estado de fragmentación y de debilidad de las estructuras partidarias, porque hoy por hoy la política sigue estando sentada en el banquillo, y esto, cuando hablo de la política, hablo del abanico completo, digo, no solamente de un partido. Entonces, bueno, la política ha entrado en ese embudo muy similar a lo que pasaba en los años 90, ¿no? Con mucha frivolidad, donde solamente analizamos la conducta de los dirigentes y creemos que la unidad de un movimiento se puede dar si se juntan 4 o 5 personas y se sacan una foto, y ahí no hay unidad real, no hay unidad de concepción, no hay unidad, digo, de plantearse un objetivo común. Me parece que la cuestión pasa por ahí, por eso hay que volver a reivindicar la política en todo sentido. La política tiene que ser ese ámbito donde los comunes inclusive tengan una posibilidad, vean una puerta abierta para poder protagonizar algún tipo de cambio, para poder aportar siempre pensando en lo colectivo. Me parece que la cuestión pasa por ahí, pero bueno, está tan demonizada justamente la política. Imagínese usted que hoy tenemos un presidente de la nación que se autodefinía como topo de la política, topo de Estado, que venía a destruir todo desde adentro, y bueno, esa es ni más ni menos que una pequeña radiografía de cómo quieren destruir los partidos políticos, cómo quieren demonizar la participación popular, cómo quieren de alguna manera condenar la participación en las estructuras gremiales, cómo quieren hacer desaparecer cualquier tipo de posibilidad de organización, de movilización. Por eso hoy hay que estar más que nunca convencidos de lo que estamos haciendo, entendiendo de que hay una sociedad y hay una comunidad que, a mi parecer, sigue esperando justamente que desde los partidos políticos tradicionales nos acerquemos, pero que le ofertemos cosas que a ellos los conmuevan, cosas que a ellos le brinden credibilidad. La gente no dejó de ser peronista, la gente está enojada con los malos dirigentes que en nombre del peronismo se han equivocado y se han alejado de la doctrina. Hay que volver nuevamente a recuperar esa lógica, porque el peronismo sigue siendo, digo, esa mirada de futuro. Al peronismo no lo pudieron derrotar ni con bombardeo, ni con exilio, ni con persecuciones, ni con derrotas electorales, ni con traiciones internas. Fíjese usted que el peronismo sigue siendo esa posición política que es la que discute con los poderes concentrados en la Argentina. Entonces, digo, hay que darle justamente esa dimensión y ese valor a la política y a los partidos políticos. Y militar, convencido de lo que hacemos, intentando llegar a aquellos que no hemos podido llegar en los últimos tiempos, y fundamentalmente a los jóvenes, que van a ser los grandes protagonistas de este tiempo y del tiempo que viene. Jorge, de nuevo, gracias por el contacto, ha sido usted muy gentil, ¿eh? No, muchas gracias a usted, le dejo un abrazo enorme, gracias. Jorge Vázquez, en diálogo con nosotros para La Cúpula.